respecto de la situación en la que se encuentran precisamente las universidades como la de Villa María. Es una situación bien compleja, ¿no? Hoy veía un comunicado también de la UTN, Facultad Regional Villa María. Como bien dijiste, se recondujo el presupuesto 2023 para 2024 en lo que refiere a gastos de funcionamiento y por otra parte, los trabajadores de la universidad, tanto docente como no docente, no han tenido una actualización salarial razonable en un contexto donde su poder adquisitivo de sus ingresos ha llegado prácticamente en cuanto a la pérdida a un 40-50%. Y en lo que refiere a gastos, tener los mismos importes de 2023 significa, con un 250% de inflación de marzo a marzo, prácticamente no poder funcionar o tener los recursos para máximo 3 meses, es aproximadamente el 25% de los recursos necesarios para poder funcionar. Hemos hecho muchos ajustes al funcionamiento de la universidad, en el comedor universitario, en las contrataciones, en los alquileres, en otros índices. Hemos bajado muchísimos costos, pero aún así hemos quedado también muy lejos de la posibilidad de funcionar con cierta normalidad. En ese sentido, estamos dialogando con las autoridades ministeriales, con el secretario de Educación, con el subsecretario de Políticas Universitarias, pero todavía no ha habido una respuesta concreta frente a esta problemática que tenemos no solo la Universidad de Villa María, sino las 60 universidades del sistema universitario. Luis, ¿cuáles son las líneas de argumentos que delinea el gobierno de la nación para decir, bueno, usen el mismo o tengan el mismo presupuesto este 2024 que el del año pasado? Y al no haber habido la aprobación de un presupuesto por parte del Congreso de la Nación, lo que se da es la reconducción. En el gobierno de Alberto Fernández ocurrió algo parecido, una reconducción al no haber Ujú. presupuesto del año anterior, pero en esa ocasión se respetó el presupuesto enviado al Congreso por parte de los rectores y rectores y fue eso lo que se ejecutó. Hoy se está ejecutando no solo lo del 2023, sino que se congeló a septiembre de 2022 el envío de fondo. Hoy nosotros estamos recibiendo lo mismo que recibíamos hace un año y medio Ujú. aproximadamente de manera mensual, lo cual, como dije al principio, ¿no? Hace de manera prácticamente inviable el funcionamiento de la universidad. Si bien los sueldos se está pagando, porque eso es otro rubro, pero todo lo que es el gasto de funcionamiento y para que la gente lo pueda comprender, es lo que tiene que ver con la limpieza del campus, los alquileres, las becas de los estudiantes, el funcionamiento del comedor universitario, la limpieza de los espacios verdes. Bueno, todo eso con la inflación que se ha acumulado en este año y medio torna en muy difícil el funcionamiento de la universidad. Ahora hay como una línea de acción del gobierno del presidente Javier Milei o una lógica de recorte y ajuste en todo aquello que resulta innecesario. Se ha visto a lo largo de estos prácticamente 3 meses de gestión con diversos institutos, organismos. A ver, ¿cuál sería el justificativo, en todo caso, para que las universidades estén en este momento en riesgo en materia de funcionamiento? ¿Y cuál sería la estrategia para redefinir cómo seguir luego de esos 2 o 3 meses que sostenés que es el tiempo durante el cual pueden funcionar de manera más o menos adecuada? Sí, no, argumentos no lo hemos escuchado de parte del secretario de Educación y el subsecretario. Ellos manifiestan que entienden la situación, que comprenden y que trasladan la situación a las autoridades superiores, léase la jefa de gabinete de ministros, la ministra de Capital Humano, el ministro de Economía, el presidente. Pero como dije al principio, no tenemos respuesta. En cuanto a lo que viene, la verdad que es un periodo de incertidumbre. De los 3 meses ya pasaron dos, enero y febrero. Nos asusta mucho, recién veía la publicidad de Canal 20, la publicidad de PEC, que invitaba a los usuarios a cuidar mucho el consumo de energía por los aumentos de las tarifas. Se viene un aumento de tarifas muy importante. Las tarifas representan hoy prácticamente un 35% del total de presupuesto de gasto, por lo tanto, si se duplican, va a consumir prácticamente la mayoría del presupuesto. Y lo que es avisor es una cesación de pagos, o sea, no, Ujú. si no contamos con los recursos, vamos a tener que dejar de pagar ciertas cosas, tendremos que elegir qué pagar y qué no pagar, y bueno, después veremos. La verdad que le corresponde al Estado, de acuerdo a lo que determina la Ley de Educación Superior, sostener a las universidades públicas presupuestariamente. Nosotros tenemos algunos ingresos en acuerdos que tenemos con privados,
y otros tipos de ingresos, pero son mínimos en relación al presupuesto general, porque, repito, la propia Ley de Educación Superior indica que es el Estado Nacional quien tiene que sostener las universidades públicas. Así que bueno, supongo que entraremos en un estado de cesación de pago de todas las universidades y veremos qué pasa, o tendremos algún tipo de respuesta del gobierno nacional, que obviamente es lo que nosotros esperamos y preferimos que suceda. En caso de que se vean resentidos algunos servicios que presta la universidad, ¿cuáles serían? Sabemos que la situación del comedor universitario ha variado en materia de los precios, de los menúes. ¿Qué podés contarnos respecto de esto? A ver, nosotros vamos a ver seguramente resentidas las actividades sustantivas, la investigación, la extensión, la posibilidad del pago de becas a estudiantes, que la gratuidad no les es suficiente para poder acceder o permanecer en la universidad. En materia de comedor universitario, lo que hicimos fue un reanálisis y logramos un precio que sea medianamente accesible, tanto para estudiantes, docentes y no docentes, generando un equilibrio presupuestario, es decir, sin que la universidad tenga que, entre comillas, distraer parte de su presupuesto en el sostenimiento del mismo. Eh, es una decisión ya tomada, con un perjuicio para los estudiantes que estaban acostumbrados a poder almorzar por un precio más que razonable hasta el año pasado. Ahora sigue siendo un precio razonable, pero bastante menos accesible para el estudiantado, por eso hemos visto que ha caído muchísimo el consumo dentro del ámbito del comedor. Pero bueno, es una de las medidas, de las tantas medidas que hemos tomado para poder acomodar las actividades de la universidad, el presupuesto recibido, pero aún así estamos bastante lejos. En este sentido, la universidad firmó un convenio con el grupo Gesta para la adquisición de alimentos y de insumos con precios accesibles. Sí, es una de las medidas Mm. que hemos tomado para el sostenimiento del comedor universitario, tratar de buscar los mejores precios. También estamos conversando con algunas empresas que tienen vinculación con la universidad. Recordemos que la universidad benefició mucho a varias empresas productoras, particularmente de alimentos. Uno cuando las visita ve que la mayoría del personal técnico como el personal de administración son graduados de la Universidad Nacional de Villa María. Entonces lo que estamos pidiendo es, entre comillas, una devolución con que nos vendan a precio-costo para poder sostener alguna de las actividades de la universidad. Estamos tratando de agudizar lo más posible la imaginación, la creatividad, para poder seguir funcionando en la convicción de que la universidad tiene que seguir abierta. Esto lo venimos conversando con los gremios docentes y no docentes. Seguramente va a haber medidas de fuerza, porque como dije al principio, se ha visto muy afectado el poder adquisitivo de los trabajadores, pero siempre con la universidad abierta para que los 2,5 millones de estudiantes universitarios de las universidades públicas puedan seguir cumpliendo con su sueño de estudiar y tener un título universitario. Esa es un poco la premisa que estamos teniendo tanto las universidades como sus trabajadores. Rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, gracias por este contacto con Canal 20 Noticias. No, gracias a ustedes por el interés en la situación de la universidad, tanto la UNBM como la UTN, Facultad Regional Villa María. Muchas gracias, un abrazo. Y en relación con lo